Hola, nuevamente con ustedes para continuar con la charla relativa a las causales de divorcio. Nos referíamos en la charla anterior a la causal relativa a la enfermedad grave e incurable que padezca alguno de los cónyuges y que cause peligro respecto de la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Esta causal, como se puede observar, no amerita que exista culpabilidad en cabeza del cónyuge que padece la enfermedad, porque como es obvio, pues nadie quiere sufrir de ninguna afección que le imposibilite la vida sana. Por lo cual, pues puede considerarse como una causal objetiva. No obstante, la Corte, en la sentencia 246, la sentencia 246 de 2002, estableció que si bien no se trata de una causal subjetiva, por cuanto no hay culpa en cabeza de uno de los cónyuges, tampoco es menos cierto que aquellas personas que adolecen de una enfermedad grave e incurable y que no tengan la suficiente capacidad económica por carecer de autonomía para proveerse de sus propios alimentos, el otro cónyuge pues estaría obligado o está obligado a suplir estas necesidades básicas alimentarias, por lo cual se le debe fijar una cuota alimentaria en la sentencia que decrete el divorcio. Efectivamente, la Corte declaró exequible el artículo relativo a esta causal, es decir, el numeral sexto del artículo 154, modificado por la ley 52 de 1900, o la ley 25 de 1992, que son las causales de divorcio, en el sentido de indicar que esa enfermedad grave e incurable de manera ya sea de manera que recaiga en el físico o en la parte psíquica de la persona, y si esta persona carece de los medios para subsistir de manera autónoma y digna, tendrá derecho a que el otro le suministre los alimentos respectivos de conformidad con los criterios expuestos en el apartado 7 de la sentencia referenciada. Esto significa que en ese apartado 7 la Corte argumentó que efectivamente por el deber de solidaridad, de ayuda y socorro mutuo que se tienen los cónyuges al momento de celebrar el matrimonio y que vive para toda la vida matrimonial como una obligación, este cónyuge no se sustrae, es decir, el cónyuge sano no se sustrae de cumplir con esa ayuda y ese socorro cuando quiera que demande el divorcio porque su cónyuge esté imposibilitado para convivir con él por la enfermedad grave e incurable. En todo caso, cuando nos casamos, pues la idea es que cada uno en el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad persigue unos fines gratificantes en relación con la relación conyugal, es decir, para convivir de manera armónica, digna, y la gratificación en cuanto a los deberes conyugales pues debe ser recíproca. En este caso se imposibilita, en la mayoría de los casos, como es obvio, las relaciones normales desde el punto de vista físico o psíquico entre aquella persona que sufre de las dolencias que le causa la enfermedad grave. En tal sentido, entonces, esto no lo exonera al cónyuge demandante para que siga pagando alimentos o para que esté obligado a pagar alimentos conforme a la sentencia que acabamos de enunciar, es decir, la 246 de 2002. En este sentido, entonces, queda claro que no se trata de una causal subjetiva, pero que sí está el cónyuge en la obligación, el cónyuge demandante, de pagar alimentos al cónyuge enfermo de manera grave. Por lo cual, hecha esta observación, pasamos y hecho este análisis, la Corte tuvo como base el deber de solidaridad, de ayuda mutua y socorro que se tienen cada uno de los cónyuges. Pasamos entonces a ver la causal séptima, que habla de toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro.
a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Entonces, se trata aquí de conductas inadecuadas, más que todo de tipo penal, tales como el proselitismo, la trata de blancas, el narcotráfico, que son conductas que se le atribuyen a determinada persona que en el caso de ser cónyuge puede ser objeto de ataque a través de una demanda de divorcio por esta causal por el cónyuge que no practica estas actividades, y en el caso de que lo trate de inducir a la práctica de estas actividades, pues puede solicitar el divorcio. Y no solamente sería el cónyuge demandante, sino que la conducta puede recaer sobre sus familiares, o los parientes o las personas que convivan bajo el mismo techo con el cónyuge que ejerce estas actividades ilícitas. Por lo cual, esta forma de actuar en cabeza del cónyuge culpable pues genera el divorcio y puede ser objeto de demanda con el correspondiente efecto de pagar alimentos en caso de que sea declarado culpable. Esa es la causal séptima. Pasamos a estudiar enseguida la causal octava. La causal octava habla de la separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años. Entonces, pues existe una causal expresa de manera taxativa, cuál es la separación de hecho o judicial por más de 2 años. Esta separación es corporal, es decir, separación de cuerpos, que implica que se sustraen los cónyuges de las obligaciones conyugales, el débito conyugal, es decir, las relaciones sexuales entre sí. Cuando esto deja de existir, nos encontramos entonces con una separación de cuerpo. Es de hecho cuando quiera que no haya sido declarada por el juez y debe haber transcurrido deben haber transcurrido 2 años a partir de la separación corporal. Muchas veces esto se dificulta por la convivencia que muchas veces por costumbre realizan las personas, a pesar de no tener ninguna clase de relación sexual. Siguen conviviendo en la misma casa, lo cual imposibilita o dificulta la prueba de la falta de convivencia corporal. No obstante, transcurridos esos 2 años, bastan para que se declare la causal sin necesidad de establecer quién fue el cónyuge culpable en estos casos, por lo cual se trata de una causal también de carácter objetivo, por cuanto no se debe demostrar culpabilidad en cabeza del cónyuge demandado. Aunque este cónyuge demandado, algunas veces, por lo general, en esta cultura patriarcalista o machista en la cual nos desenvolvemos, por lo general es el hombre el que toma la decisión o la mujer la que toma la decisión de separarse por los maltratos que le infringe el hombre o por la irresponsabilidad del hombre. No, eso no significa que la mujer tampoco esté exenta de cometer esta clase de falta. Pero si se trata de cualquiera de los dos significa hombre o mujer, ustedes saben también que ya los homosexuales también pueden contraer matrimonio, trátese de cualquiera de los dos cónyuges, vemos que el cónyuge demandado puede también entablar una demanda de reconvención en contra de el cónyuge que invoca la separación de hecho corporal o judicial por más de 2 años. Por lo general, se trata de una separación de cuerpos de hecho, es decir, dejar de convivir, y entonces la pareja basta con que transcurran los 2 años para que se produzca la causal, se tipifique la causal de manera expresa. Siendo ello así, el cónyuge demandado tiene 2 opciones. Una es desvirtuar que existió la separación de hecho por ese tiempo, sino que existió por menor tiempo, o la otra forma de defensa, que se vuelve en este caso ataque, ya no por vía de excepción, sino por demanda de reconvención. Deben saber ustedes que la excepción es un mecanismo de defensa para desvirtuar las pretensiones de la demanda, en tanto que la demanda de reconvención se ejerce un ataque, no una defensa, en contra del otro demandante, del cónyuge demandante,
Y en este caso, como se está atacando a través de otra demanda, se sigue bajo la misma cuerda del proceso la demanda principal, que es la de separación de hechos por más de 2 años, que es objetiva, y bajo la misma cuerda, como se dijo, se sigue la demanda de reconvención que presenta la persona que, por ejemplo, haya sido agredida, haya sido objeto de maltrato y haya tenido que abandonar el hogar por esa circunstancia. Y entonces debe probar la causal de maltrato o el abandono, que por ejemplo el cónyuge que se va de la casa y incumple con sus deberes de padre o de madre, y en ese caso también sería culpable y puede ser, en ese caso, puede ser condenado a pagar alimentos. Entonces, fíjense que hay 2 demandas. La principal, que es la que se invoca la separación de hechos, que es una causal objetiva, y la demanda de reconvención, que es la que presenta el demandado. Y en el caso de que prospere la demanda del demandado, en este caso se puede, si se trata de causal subjetiva, que por lo general es así, cuando invoca una causal objetiva, entonces puede solicitar alimentos a su favor. Fíjense entonces que en estos casos sería la vía más clara para poder exigir la responsabilidad sancionatoria, es decir, que pague alimentos a favor del cónyuge inocente, en este caso del que fue objeto de maltrato o del que fue objeto de infidelidad por parte del otro cónyuge. Entonces, dado que si se hace por vía de excepción, es posible que el divorcio no se decrete, pero no se condenará al cónyuge por alimento, es decir, al cónyuge demandante. Hechas estas aclaraciones, entonces se tiene que es una causal, la separación de hechos o judicial por más de 2 años, separación de cuerpo judicial por más de 2 años, es una causal objetiva con las explicaciones que acabamos de dar. También puede haberse declarado por vía judicial la separación de cuerpo y transcurridos los 2 años después de haberse separado y no se haya presentado una convivencia posterior después de estos 2 años, entonces también se tiene la posibilidad de acudir ante el juez y demandar el divorcio por la ocurrencia de los 2 años después del decreto de separación de cuerpo por vía judicial, la cual pues se presenta pues mediante otra demanda, separación de cuerpo, y el juez decreta la separación de cuerpo en una sentencia. Transcurridos esos 2 años de haberse decretado la sentencia de separación de cuerpo, cualquiera de los 2 cónyuges puede acudir ante el juez para que se decrete entonces sí el divorcio, la cual tiene unos efectos diferentes. La separación de cuerpos tiene la posibilidad de la persona de convivir nuevamente y el matrimonio sigue vigente, la sociedad conyugal seguiría vigente, en tanto que el divorcio pues pone fin de manera definitiva a la convivencia de matrimonial como tal. Los separados de cuerpo, si vuelven a convivir dentro del matrimonio, no están divorciados y el matrimonio sigue su curso normal. Por último, la causal 9 de Código Civil en relación con las causales de divorcio indica como tal el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Este consentimiento, de ambos cónyuges pues debe ser expresado en el cuerpo de la demanda y se sugiere que sea firmado en un folio, una hoja diferente a la demanda propiamente dicha, que sea firmado por ambos cónyuges, por cuanto ocurre que en la práctica el abogado de una de las partes que pretendía separarse, porque tenía la voluntad de separarse, charla con la contraparte para separarse y la contraparte acepta las condiciones puestas para separarse de común acuerdo, pero al momento de presentar la demanda muchas veces se presenta eso en la praxis, que el abogado cambia las condiciones y el cónyuge y
La persona que aceptó el divorcio no tuvo la oportunidad de leer la demanda que presenta el abogado, y esto puede causarle prejuicios en cuanto a los acuerdos que se hayan plasmado en la demanda. Por lo cual los jueces, pues la mayoría de los jueces exigen que ese acuerdo sea plasmado por separado y firmado por ambos cónyuges para que ellos sepan en qué consiste el acuerdo y no sea modificado posteriormente por el abogado. Este mutuo acuerdo de consentimiento implica las obligaciones que los cónyuges tienen entre sí. Deben estar entonces determinada la residencia donde van a vivir los cónyuges, que pues por lo general esa convivencia será en residencias separadas. De igual forma de cómo se proveerán los alimentos entre ellos. Por lo general no se pactan alimentos, salvo que uno de los cónyuges en el ejercicio de su deber de solidaridad quiera aportar una cuota alimentaria o una cuota pensional o de su pensión al otro cónyuge. Esto cuando hayan acuerdos amigables en cuanto a los alimentos, pero si no los hay, por lo general se indica que cada uno de los cónyuges proveerá por sus propios alimentos. Eso, las obligaciones principales que se tienen entre los cónyuges se deben plasmar en el acuerdo. De igual forma, se debe plasmar lo relativo a las obligaciones y derechos que tienen los niños habidos dentro de la relación matrimonial. Entonces aquí encontramos que las obligaciones principales y los derechos que tienen los cónyuges respecto de los hijos y los que tienen estos hijos respecto de los cónyuges, encontramos como principal derecho y deber al tiempo para los cónyuges el deber de pagar alimentos. En este caso entonces se debe informar en qué consiste o cuál va a ser la cuota alimentaria que se va a sufragar y cuál es el cónyuge que está obligado a pagar la cuota de los alimentos a los hijos menores de edad. Cuando se trate de hijos mayores de edad no pueden ser incluidos en el acuerdo, por cuanto este acuerdo debe firmarlo el hijo mayor de edad, aunque esté estudiando por aparte, dado que no puede ser representado por su padre o por su madre en este asunto. De tal forma que los alimentos de los menores de edad deben regirse por el derecho a alimentos, indicando la forma de pago, el lugar de pago, la cuantía, etcétera, etcétera. En similar sentido, se puede hablar de lo relativo a la custodia y cuidado de los menores. Por lo general, el padre o la madre que se quede bajo encargado del cuidado de los hijos, pues exigirá los alimentos y se regularán los alimentos para que ese padre custodio reciba la cuota alimentaria que da el cónyuge que se obliga a pagar los alimentos. De igual forma, los padres tienen derecho a las visitas de los hijos. El padre que queda sin la custodia de los hijos tendrá derecho a que se regulen las visitas, y eso debe quedar plasmado en el acuerdo. De tal manera que estos derechos, que son de los hijos y que también son de los padres en algunas circunstancias, deben ser regulados en el acuerdo. Asimismo, debe ser regulada la patria potestad que le atañe a ambos padres. Ustedes saben que la patria potestad es una facultad de ver que consiste en que los padres, o sea, un padre o el otro, cuando haga falta cualquiera de los dos, la ejerce el otro. Esa facultad que se tiene es relativa a la administración de los bienes del hijo y a la representación que se tenga para la realización de negocios jurídicos por la incapacidad que tienen los niños o los hijos menores para administrar sus bienes. En este caso, entonces, los padres administran sus bienes y también los representan para la realización de negocios jurídicos. Entonces, regla general es que la patria potestad va a ser compartida por ambos padres. También se puede delegar la patria potestad en el acuerdo. No se puede decir en el acuerdo o no se puede plasmar en el acuerdo que los padres pierden la patria potestad por X o Y razón, por cuanto se trata de una falta que debe demostrarse en proceso contencioso, y como se trata de un proceso de común acuerdo, en este caso el consentimiento convierte el procedimiento en un proceso de jurisdicción voluntaria, y como tal no hay litis, sino que ambos cónyuges quieren divorciarse.
hasta tal punto que también pueden acudir ante un notario a presentar la demanda de divorcio. Entonces, en relación con la patria potestad, este es un hecho considerado que si se va a perder la misma, debe de ser probado de la falta que haya cometido el padre. Por lo cual no se puede renunciar, este es un derecho irrenunciable, sino que se puede delegar en cabeza del otro padre la patria potestad para ejercer, por ejemplo, la administración de los bienes del hijo, ya sea por la dificultad o imposibilidad física que tenga uno de los padres para hacerlo. De todas formas, se acuerda que cómo será la patria potestad, ya sea que por lo general la ejerzan ambos padres o se delegue en cabeza de uno de los dos, cuando se trata de menores de edad, para que los padres actúen, sigan actuando cuando les corresponda en representación de los hijos menores de edad. Pues bien, entonces son 9 causales que acabamos de poner de manera sucinta, dado la forma de exposición que hemos escogido por el tiempo, pero que están las partes principales expuestas en estas charlas. El código es explícito también en recordar o en exponer lo relativo a la caducidad que tienen las personas para presentar la demanda de divorcio. Ya sabemos que también se puede llamar cesación de los efectos civiles de matrimonio cuando se trata de matrimonio religioso, en este caso por lo general matrimonio católico. El artículo 156 entonces nos dice textualmente que el divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan. ¿Por qué razón? Por un principio que indica que nadie puede alegar su propia torpeza o su propia culpa en una demanda. Este principio es aplicable aquí y podemos poner un ejemplo de, por ejemplo, el cónyuge infiel no puede demandar su propia infidelidad. Entonces tiene que demandarse al otro al que haya cometido la falta. Entonces eso es lo que significa que el divorcio solo podrá ser demandado por la persona que se considera inocente en la relación marital, en la relación matrimonial, por cuanto el otro es considerado culpable, o aquella persona que cuando se trata de causal objetiva puede demandar al otro, por ejemplo, la enfermedad grave e incurable, por ejemplo, la separación de hechos por más de 2 años, por ejemplo, el mutuo acuerdo. Esas 3 causales objetivas no son expuestas por cualquiera de los cónyuges. Y cuando se trata de mutuo acuerdo, puede ser presentada por ambos cónyuges, o debe ser y es presentada por ambos cónyuges. En los demás casos, cualquiera de los 2 cónyuges puede presentar la demanda, es decir, aquel que quiera invocar la separación de cuerpos por más de 2 años y aquel cuyo cónyuge padezca una enfermedad grave e incurable. Entonces, estas causales deben ser presentadas dentro del término de 1 año. Ya explicaremos enseguida cómo se manejan esta forma de presentar la demanda dentro de ese término de 1 año. La ley especifica diversas condiciones o circunstancias. Dice que ese año se contará desde cuando tuvo conocimiento de ellos respecto de las causales primera y séptima. La causal primera es la infidelidad y la causal séptima es la perversión de uno de los cónyuges, toda conducta tendiente a corromper o pervertir al otro. Entonces, en estos 2 casos se tiene 1 año, si se deja pasar el año, le caduca esta causal a el cónyuge demandante. Y dice, o desde cuando se sucedieron respecto de las causales 2, 3, 4 y 5. Entonces, una cosa es desde cuando se tuvo conocimiento, causal primera y causal séptima, es decir, desde cuando yo tuve conocimiento se cuenta la caducidad. Si me entero de que la persona, por ejemplo, es infiel y dejo pasar 1 año, ya me caducó el derecho para presentar la demanda. Pero la ley hace una excepción en cuanto a esta causal y en cuanto a la causal séptima, y
indica que solo podrán alegarse dentro de los 2 años siguientes a su ocurrencia estas dos causales. Ya habíamos explicado que la caducidad en las causales primera y séptima se cuentan a partir desde el momento en que se tuvo conocimiento. Pasado un año, el derecho a presentar la demanda se caduca. Pero la ley adiciona para estas dos causales que en todo caso no deben pasar más de 2 años desde su ocurrencia. Pues esta parte de que no deben pasar más de 2 años desde su ocurrencia fue declarada inexequible por la Corte Suprema, por la Corte Constitucional, y en ese sentido tenemos que entender que no se aplica lo relativo a que se deba declarar en todo caso la caducidad o debe estar exonerado la persona de la culpa cuando no tenga conocimiento, a pesar de que hayan pasado 2 años. Me explico mejor. Solamente queda vigente la caducidad por 1 año desde cuando se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, por ejemplo, de la comisión de la infidelidad. Y no importa que hayan pasado 2 años desde la ocurrencia, esto fue declarado inexequible. Entonces pueden pasar 2 años, 3 años, varios años, pero desde el momento en que me entero es cuando se comienza a contar el año para que yo tenga la oportunidad de presentar la demanda de divorcio. Entonces, hechas estas aclaraciones, el artículo 160 indica que una vez que se haya ejecutoriado la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el vínculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso, lo cual ya lo hemos venido explicando. Asimismo, se disuelve la sociedad conyugal. Hay 2 efectos cuando nos casamos. Un efecto de carácter personal que tiene que ver con las obligaciones de procrear, de convivir juntos, el deber de solidaridad, el débito conyugal, etc. Y el relativo a la parte patrimonial. Entonces, efectos de carácter personal y efectos de carácter patrimonial. Entonces, en cuanto a los efectos de carácter patrimonial, se disuelve la sociedad conyugal. La sociedad conyugal ya veremos oportunamente en otra parte, en otra charla, tiene que ver con aquellos bienes que entran a formar parte de la sociedad conformada por el contrato matrimonial. Pero subsisten los deberes y derechos de las partes respecto de los hijos comunes y, según el caso, los derechos y deberes alimentarios de los cónyuges entre sí. Entonces ya sabemos que los hijos quedan con los derechos idénticos a como si los padres estuviesen casados. Siguen siendo hijos matrimoniales, siguen teniendo el derecho a los alimentos, tienen el derecho a tener una familia, etc. Pero ya las circunstancias varían, pues por las circunstancias de separación de los padres. El artículo 151 habla también pues, de la custodia y ejercicio de la patria potestad, indicando pues lo que ya dijimos, que debe ser regulada por el juez en la sentencia. Entonces debemos hacer una aclaración. Esa regulación que dice la norma se trata de 2 casos diferentes. El primer caso, cuando se trata de divorcio contencioso, es decir, que haya litis, haya demandante y demandado, el juez está en la obligación de regular también lo relativo a las visitas, a la custodia, a los alimentos, a la patria potestad de los hijos menores de edad. Igual, cuando hay acuerdo, debe ser plasmado este acuerdo con estos derechos y deberes dentro de la demanda. En cuanto a la patria potestad, ya dijimos entonces que se regula de la manera como el juez lo considere conveniente. Cuando se trate de divorcio contencioso, debe ser demostrada la culpa en cabeza del cónyuge que cometa determinada falta, porque hay privación de la patria potestad y hay suspensión de la patria potestad. En este caso debe demostrarse que existe una falta específica de privación de la patria potestad, que no son las mismas causas del divorcio, por ejemplo el abandono del hijo. Entonces esto tiene que ser debe quedar totalmente claro que no exista culpabilidad en cabeza del cónyuge, porque se trata de una sanción drástica, por
que pierde los derechos que tenga el padre sobre los hijos, pero además de eso, a pesar de perder los derechos, queda en la obligación de pagar alimentos. Por eso la patria potestad tiene que ser de manera expresa, investigada dentro del divorcio, la correspondiente causal que permite la privación de la patria potestad o la suspensión de la misma. Bien, también se pueden, según el código o de acuerdo con el código, revocar las donaciones que se hayan hecho cuando las causales sean subjetivas. Y cesan pues los derechos que se tienen como cónyuges. ¿Cuáles son esos derechos? Dice el parágrafo del artículo 162: ninguno de los divorciados tendrá derecho a invocar la calidad de cónyuge sobreviviente para heredar ab intestato en la sucesión del otro, o a reclamar porción, ni a reclamar porción conyugal. Pues bien, cuando veamos derecho, o ya hemos visto en algunos cursos, los efectos que produce la muerte de uno de los cónyuges conforme a los órdenes hereditarios. En algunos casos el cónyuge tiene derecho a porción conyugal, en algunos casos también puede exigir de manera excluyente, es decir, escoge porción conyugal o escoge gananciales. Entonces la porción conyugal es una parte de la herencia que se extrae de las legítimas líquidas de la herencia del causante, que es la persona que fallece, y esa porción conyugal equivale a las legítimas de un hijo cuando se trata del primer orden hereditario. Se cuenta al cónyuge como si fuera un hijo y esa legítima se extrae de la mitad de la herencia. En cuanto a los gananciales, equivale pues, a la mitad de los bienes adquiridos dentro del matrimonio. No son herencia, salen o se extraen de los bienes sociales. Eso lo explicaremos cuando veamos el régimen económico del matrimonio. ¿Qué bienes hacen parte de los gananciales y qué bienes no hacen parte de la sociedad conyugal o de los gananciales? Bien, pienso que por ahora, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta allí y continuaremos en la próxima clase viendo qué otros efectos produce el divorcio y estén atentos a la nueva charla.